Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación que me hace la propia división y los organizadores del foro para estar hoy presentando el libro de la doctora Araceli Barbosa, Educación y Arte para la Sustentabilidad, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Me encantaría decir que aprecio también muchísimo que estén aquí hoy con nosotros, ya al finalizar casi el evento y un poco antes de la hora de la comida, entonces aprecio mucho que nos acompañen. Y bueno, me gustaría saludo a los integrantes del Presidium, al maestro Mauricio Guerrero, al maestro Alfonso Rivas y por supuesto a la autora Araceli Barbosa, que viene desde Morelos. Nos da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. Y bueno, me gustaría comenzar mi participación con una pregunta para ustedes, para nosotros. ¿Qué nos aporta el libro de Educación y Arte para la Sustentabilidad de la doctora Araceli Barbosa? Esta lectura que me ha dejado. Y bueno, con este cuestionamiento pretendo hacer una invitación a leer el libro, si no lo han hecho. Entiendo que la doctora Barbosa trajo unos ejemplares, además a muy buen precio, según lo que escuché. Y por supuesto a que saquen sus propias conclusiones. Pero también es un punto de partida para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que en lo personal me ha aportado esta lectura. En primer lugar, celebro y felicito este esfuerzo. Los que hacemos libros sabemos luego de la dificultad que hay para, obviamente, reunir los contenidos y, obviamente, para lograr las ediciones, más en las universidades, luego no es tan sencillo. Por supuesto, felicito a la doctora Barbosa y a la UAM, que en esta publicación de pequeño formato, concisa, amena y diría yo amable, porque es técnica, pero no obstante es de fácil digestión, de fácil lectura. Nos presenta un panorama de lo que es la educación y el arte para la sustentabilidad y primordialmente plantea el papel de la universidad en la formación de profesionales con ética ambiental. La propuesta del libro, de acuerdo a la doctora Barbosa, involucra la perspectiva teórica de la complejidad que articula el conocimiento ambiental con las diversas esferas del acontecer humano. A partir del enfoque transdisciplinario se plantea la pertinencia epistemológica de la didáctica ambiental mediante la conjunción de distintos campos de conocimiento para acceder al abordaje teórico y praxis de la sustentabilidad. Entre los aportes teóricos, que hay bastantes que se hacen a lo largo del libro, ella hace un recorrido histórico, por ejemplo, de los años 70 del siglo XX a la actualidad, con teorías diferentes, por ejemplo, entre diferentes teóricos como Edgar Morin y Paulo Freire, entre otros. Nos en este recorrido, nos lleva de la mano acerca de lo que es la educación ambiental, el desarrollo sostenible, la sustentabilidad, la educación para la sostenibilidad, que yo le decía que al día de hoy luego le pueden causar a uno cierta confusión si uno no es un especialista en el campo, entonces ya va desglosando y ubicando, digamos, estos términos desde su óptica y me parece que con bastante claridad. Todo ello enmarcado en la epistemología de la complejidad, que postula el enfoque transdisciplinario de la dimensión ambiental y donde explica lo que es el enfoque dialógico y la educación entre varios conceptos. Subrayo especialmente la presentación que hace en la publicación de buenas prácticas. Me parece que es, desde mi punto de vista, de los mayores aportes del libro, relacionadas a la puesta en acción de la didáctica de la creatividad, que integra la dimensión ambiental y artística, estimulando otras vías de conocimiento a través de la activación de competencias transdisciplinarias que potencian las capacidades artísticas y sensibles de los sujetos. Tal es el caso, una de las buenas prácticas que presenta de algo que se hizo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el curso de Educación para la Sustentabilidad y el Arte, que inicia en 2005. Yo le preguntaba hace algún momento si lo seguían haciendo, seguramente ella a lo mejor nos platicará algo, me dice que ya no está activo el curso, pero me parece algo muy valioso que deja plasmado en el libro y cuya metodología comparte ella y que ejemplifica con el caso del venado sustentable,
un performance instalación realizado por alumnos de la licenciatura en biología relacionada al tratamiento de los residuos sólidos. Un buen ejemplo de una práctica exitosa que podría replicarse en otras instituciones de educación superior. En una contribución de la autora que me parece particularmente útil y digna de mencionar, se recupera la memoria histórica y presenta en este volumen 2 casos de artistas comprometidos con el arte ambiental y que han realizado discursos visuales para propiciar la conciencia crítica acerca de diversas problemáticas o fenómenos ambientales desde la perspectiva del arte social. Es así que presenta lo realizado por Mauricio Guerrero en su proyecto Las aves migratorias en la nube serpiente y la iniciativa de Piedad Entubada, enmarcada en el proyecto de Agua Wasser de César Martínez. Por cierto, ambos orgullosamente académicos de la UAM Azcapotzalco. En palabras de la autora, ambas obras paradigmáticas, abro una cita, por su significación discursiva, que promueven la alfabetización ambiental, que me parece también un término muy rescatable y más allá sumamente útil que ella plantea en el libro, con un marcado sentido didáctico, artístico y socioambiental. Debo de decir, importantes esfuerzos de los artistas comprometidos con la sustentabilidad y que han buscado la otredad, es decir, la inclusión del otro, no solo desde la individualidad de la obra de arte, sino con complicidad, entre comillas, de más individuos e instancias como nuestra universidad y con otros diversos actores sociales. Por cierto, les recomiendo seguir con atención lo que está haciendo actualmente Mauricio Guerrero respecto a Trópico 6, en el Trópico de Capricornio, con marcas virtuales en el espacio geográfico y en su preocupación de lo sustentable, desde el arte y la educación, y los invito también a revisar otras iniciativas anteriores como el Árbol de la Vida Artefacts 3 de 1993, La Serpiente del Árbol Artefacts 4, Mixcoatl, Quetzalpalín Rojo, entre otros, ¿no? También, lo cual habla también de esta trayectoria de Mauricio, digamos, no muy puntual con una obra, sino ya un trabajo de varios años relacionada al arte y a la didáctica de la sustentabilidad. También recomiendo hacer seguimiento de la obra de César Martínez, como en uno de sus últimos trabajos, La imperdurablemente presente. En el libro de Educación Arte para la Sustentabilidad que nos estamos ocupando, se plantea lo que es la educación para la sustentabilidad y la didáctica dialógica desde la óptica de Paulo Freire, y en este marco explica la educación y el arte para la sustentabilidad, la perspectiva artística de la educación para la sustentabilidad y la pedagogía de la creatividad. Ella nos ilustra acerca de la praxis de la educación y el arte a través de una intervención artística de educación para la sustentabilidad, como con el venado sustentable. Ella nos señala la importancia de la pedagogía de la creatividad para impulsar el desarrollo de las capacidades creativas y artísticas de los alumnos, que me parece que es algo relevante y que no necesariamente se está haciendo en las universidades, aunque sí hay esfuerzos tal vez aislados y no todavía articulados, y enfatiza la necesidad de construir sistemas educativos emergentes, creativos, paradigmáticos y por consiguiente que fomenten hábitos pedagógicos para la sustentabilidad en función del pensamiento complejo. Y por cierto, en la realidad en la que vivimos, ¿no? En una realidad en la incertidumbre. Por cierto, una tarea en la cual tenemos mucho por hacer en las instituciones de educación superior como en la UAM. Una preocupación que seguramente compartiremos muchos de sus lectores se refiere a lo que plantea respecto a la tarea de transversalizar la educación para la sustentabilidad. En este caso ella lo enmarca en el currículo de la UAM. En nuestro caso hablaremos de la UAM al mostrar los resultados de un estudio realizado acerca de las actitudes ambientales y del consumo de los estudiantes de nivel superior de dicha institución, que evidencia una deficiente cultura ambiental de la comunidad estudiantil. Estoy segura que si, bueno, no segura, pero con mucha certeza que si se aplicara un estudio de este tipo en nuestra institución, seguramente también tendríamos parecidos resultados. Volviendo al libro,
donde me quiero detener un momento más es en el capítulo que trata acerca del arte ambiental con perspectiva didáctica, que expone a través de los proyectos, como ya dije, de Mauricio Guerrero y de César Martínez, y en lo que son ejemplos de buenas prácticas de arte ambiental en la Ciudad de México, sustentadas en discursos visuales para la sustentabilidad que cumplen con una función social, política y pedagógica. Esto es, ejemplos de cómo a través de discursos artísticos para la sustentabilidad se puede impulsar una educación humanista mediante el desarrollo del pensamiento crítico, problematizador y liberador. En este capítulo ella aborda una breve reseña de lo que significa el arte en relación con el ambiente y la sociedad, habla del surgimiento del arte ecológico, en la que intervienen artistas y científicos propiciando conciencia crítica acerca de los diversos problemas ambientales desde la perspectiva del arte social. Percibimos claramente en esta lectura el impacto que el arte y la creatividad pueden tener en la sustentabilidad a través de acciones y experiencias artísticas desarrolladas en conjunto con diversos actores sociales, artistas, alumnos, profesores, públicos en general, la sociedad, los medios de información y comunicación, etcétera, con enfoques transdisciplinarios. Respecto a la obra Las aves migratorias en la nube serpiente, realizada en el lago de Texcoco en 1996 por el maestro Mauricio Guerrero, aborda el tema de las aves migratorias, los patos, garzos, pelícanos y chichicuilotes que llegan al lago provenientes de Canadá y Estados Unidos, motivo por el cual, en palabras del artista, se quería sensibilizar, concienciar y educar sobre la importancia de perpetuar este fenómeno migratorio para fundamentar una propuesta de actividad ecoestética para que redundara en conocimiento y educación. Para tal efecto se convocó al público en general a formar parte de un evento artístico didáctico, el cual conjugaba ecología e historia. De igual modo, se solicitó, entre otras actividades, que las personas llevaran granos para alimentar a las aves. De esta propuesta yo les diría que, aunque la conocía, me llamó la atención en el libro el poder de la convocatoria y la asistencia de 1,000 personas al lago de Texcoco. Es de notar asimismo la investigación desarrollada por Mauricio, el tema, las condiciones, los recursos implicados, las entrevistas, entre otros, así como la propia intervención artística del lago con 8 esculturas de madera en forma de estrella que conformaban la constelación del arquero. De igual modo, en el libro se resalta el apoyo proporcionado por las diferentes instituciones y organismos, la UAM, la CEP, la CONAGUA, Universum, Sebanap, y la convocatoria a diversas instancias de la sociedad, artistas visuales, instituciones vinculadas a la difusión de la cultura, organismos públicos y privados relacionados con el medio ambiente, así como estudiantes de educación media y superior, maestros de las licenciaturas de artes plásticas, diseño y fotografía, entre otras. Al igual que se contó con la colaboración de los diversos sectores para la realización del performance e instalación, también se apoyaron talleres de sensibilización ambiental a través del arte, donde se diseñaron vasijas ave, donde se ponía el grano, enfocados a profesores, instructores y alumnos de escuelas secundarias públicas, un esfuerzo que implicó además la realización de un coloquio de investigación, entre otras actividades. Señalaría que de esta parte de la lectura del libro y también en lo que respecta al proyecto de César Martínez, queda patente el valor no solo de la propuesta artística en sí misma, sino también la propia gestión y promoción de los proyectos para que sean viables y exitosos, que logren su contenido, es decir, no solo hacer la propuesta artística, sino poder replicarla en la sociedad y que haya un eco y que sea una práctica exitosa. Esto es, se puede decir que hubo una amplia convocatoria y una gran respuesta desde mi punto de vista. Del proyecto Piedad Entubada de César Martínez, me refiero puntualmente a lo que el artista señala en su obra en la página 131, sobre el impacto social, artístico y didáctico de su obra, que plantea que en su propuesta ofrece alternativas a los ciudadanos en tanto que se constituye como un contrapeso a la contaminación visual, urbana y a la inmensa cantidad de anuncios que en su mayoría indican que consumir significa bienestar.
Piedad Entubada promueve la diversidad de actores sociales y sobre todo con las autoridades gubernamentales la modificación de una actitud irresponsable hacia el uso del agua al tiempo que promueve el desarrollo de conciencia socioambiental sobre la importancia de conservar los recursos naturales. Por tanto, el arte público ambiental sensibiliza acerca de la problemática del agua en una ciudad como la de México, donde los ríos se han secado, contaminado, transformado en cemento en detrimento del ambiente. De esta manera, Martínez reivindica el concepto de ecoestética acuñado por el teórico Juan Hacha, entendido como ecología visual amplificada. He tenido conocimiento de estos proyectos con anterioridad por sus propios autores, aunque con la lectura ahora advierto con satisfacción que los alcances previstos en ambos proyectos abordaron aspectos de gran impacto social, entre ellos, por supuesto, el respeto al medio ambiente. Como todos sabemos, este ámbito presenta enormes desafíos en todo el mundo, pero en particular en naciones como México, en proceso de consolidación económica, política y social. A estos desafíos deben seguir contribuyendo las universidades, dada su función social de generación y transmisión del conocimiento socialmente relevante, a la formación de recursos humanos de alto nivel y a la extensión hacia la sociedad en su conjunto de los beneficios del conocimiento científico, técnico y humanístico. Las universidades deben seguir impulsando la educación para el desarrollo sostenible, incorporando los temas fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y principalmente al aprendizaje, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cambio climático. Hace un momento platicábamos con Araceli y con Mauricio que viene ahora la educación para el cambio climático como una orientación muy fuerte. Y lo que tiene que ver también con la biodiversidad, el consumo sostenible y la pobreza y también la equidad de género. Desde los diferentes ámbitos de responsabilidad, individuales y colectivos, como este foro promovido por el Grupo de Estudios Sustentables, y a través de diversas iniciativas creativas y emergentes como el curso de sustentabilidad y arte y en proyectos como los de Guerrero y Martínez o en otras bifurcaciones que no se ha comentado aquí. Para las universidades y en específico para la UAM, contribuir con la experiencia y el conocimiento de nuestros académicos, como en el caso de Guerrero y Martínez, es una manera más de cumplir nuestra responsabilidad, ya que lo hacemos convencidos de que en el mundo y en nuestro país la presencia y voz de la academia es la de un socio o debería de ser un socio confiable, profesional, sensible a las necesidades de todos los sectores sociales involucrados y capaz de aportar desde su mirada autónoma elementos que enriquecen los proyectos en los que participamos. En estas tareas hemos colaborado con innumerables instituciones y agencias internacionales, dependencias públicas, instituciones educativas hermanas, comunidades. Tal es el caso del día de hoy con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y con otras instituciones que se han sumado a este foro. Creo que podemos usar nuestras mentes y corazones, la ética, la transparencia y el respeto a la diversidad de género para generar mejor conciencia social de nuestro destino común como humanidad, buscando hacer realidad el desarrollo de las comunidades de todo tipo con respeto al medio ambiente. Esto es, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Nuestra universidad ha dado muestras palpables de su compromiso con esta iniciativa que se hace patente en proyectos como los anteriormente citados, en que participan nuestros académicos y en el presente foro. Y en este sentido, si bien es cierto que a lo largo del libro se muestra lo que se viene haciendo por parte de diferentes actores, artistas e instituciones de educación superior a través de la educación en el arte, promoviendo hábitos didácticos para la sustentabilidad, articulados con los diferentes autores sociales, individuos, universidades, ONGs, el gobierno y la sociedad civil, que nos permitan una contribución al mundo en el que vivimos. También queda claro que aún falta mucho por hacer. Al final del libro, la doctora Barbosa señala que finalmente el trabajo deja abiertas muchas posibilidades y que de ninguna manera resulta concluyente, ya que responde al espíritu de la complejidad que postula la construcción del conocimiento en continuum. Es cierto que de la lectura surgen interrogantes
y dudas de cómo seguir impulsando iniciativas que posibiliten la construcción del conocimiento conjunto, la solidaridad, la cooperación, la equidad, el trabajo en equipo que combinen bienestar económico, progreso social y sustentabilidad, sabiendo que el enfoque transdisciplinario reclama el consenso que solo se puede lograr luego del diálogo entre las partes involucradas con respecto no solo a la terminología, sino a la teoría y a la práctica, así como a la responsabilidad social. ¿Cómo promover una didáctica ambiental que coadyuve para que los seres humanos generen valores, actitudes y hábitos que se traduzcan en acciones tendientes a establecer una relación en pro de la naturaleza? ¿Qué hacer como individuos y desde las diversas instituciones para impulsar iniciativas como las anteriormente citadas y otras que integren la didáctica dialógica, esta simbiosis entre la naturaleza y la cultura, como un eje conductor que guíe la educación para la sustentabilidad a través de la pedagogía de la creatividad y el arte? Y yo también diría el diseño, porque aunque en el libro no se toca, digamos, ese punto, me parece que sí tendría que ser una tarea para la división. Y cómo generar formas alternas de conocimiento que coadyuven a la mejor comprensión de las complejas y multifactoriales problemáticas relacionadas con el medio ambiente que se generan en la interacción con el ser humano. A partir de la lectura yo diría cuáles son las tareas a continuar, las iniciativas a emprender con relación al arte y la educación para la sustentabilidad, en la formación de profesionales con ética ambiental con un enfoque transdisciplinario. Me parece que las respuestas habría que buscarlas, son preguntas que están en la mesa. Y por último, aprovecharía esta ocasión para expresar mi reconocimiento a los organizadores de este foro y reitero a todos ustedes la satisfacción institucional de participar en estos esfuerzos y sobre todo mi agradecimiento por la invitación para acompañarles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia. Efectivamente estamos reunidos aquí para comentar el libro de Araceli Barbosa, Educación y Arte para la Sustentabilidad. De este libro se sacan muchas enseñanzas, particularmente me fue muy grato reconocer cosas que viene uno cavilando desde hace mucho tiempo y que ha tenido la virtud de ponerlas en blanco y negro, de ponerlas bajo una reflexión crítica muy importante. Yo me voy a referir a dos aspectos que están contenidos en el libro, que de alguna forma no son quizá evidentes en algún momento, pero se asume que así es, porque digamos en el terreno de la sustentabilidad, no obstante que el término está acotado en la página 32 como cultura sustentable, siempre en el caso de mi práctica he sido un poco cauto en el manejo de este significado, dado que el concepto de sustentabilidad se ha ideologizado en tal medida que hace necesario hacer un alto para saber en verdad qué promovemos. Hay tres posturas en la concepción de la sustentabilidad. Una posición orgánica funcional sostiene que en el actual sistema económico y social se garantiza el crecimiento económico y tecnología para abatir los gases de efecto invernadero y las distorsiones ambientales. A esta concepción es promovida por políticos, empresarios, hombres y mujeres de negocios verdes que manipulan el término para sus intereses. Aquí el confort y el consumo van de la mano. Hay otra visión que promueve la idea de transformaciones sociales que armonicen la relación con el medio ambiente para superar el economicismo, revisar los modelos de desarrollo, sustentada con sinceridad por filósofos, científicos, ecologistas, activistas, ONGs, investigadores universitarios, comprometidos e interesados en verdad que se abatan los índices de gases de efecto invernadero en base a algún programa obligatorio para los países y sociedades derrochadoras. Y hay otra posición, una radical, que dice
que no es posible el desarrollo sustentable porque son términos que se contraponen, porque lo que hace falta es cambiar el sistema y no el clima. Estos sostienen que se requieren transformaciones sociales profundas con una nueva ética ecológica en el cuidado de la naturaleza, respeto a los ecosistemas, la biodiversidad y etnodiversidad humana, propone nuevos modelos culturales, nuevos hábitos de consumo, acciones directas para frenar el extractivismo. Sabemos que los esfuerzos para lograr revertir o aminorar las distorsiones o deterioro ambiental que la humanidad ha causado en el planeta, pero sobre todo los habitantes que viven en los países desarrollados, se hacen desde todos los ámbitos o campos de conocimiento. Lo ambiental, lo ecológico, lo sustentable, lo verde, es parte del pan de todos los días. ¿Y el arte qué? El libro trata de dar una respuesta a la pregunta: ¿es posible la educación a través del arte? ¿O puede contribuir el arte a la sustentabilidad? ¿O bien actuar a favor del ambiente? En cuanto al arte, se descubre un frente de acción de trascendental importancia para los artistas de la alta escuela y seguidores, que es semejante, me parece, por las implicaciones planetarias, al proyecto evangelizador que el cristianismo y la Iglesia católica romana y ortodoxa desarrollaron en la Edad Media y el Renacimiento: educar o adoctrinar a las masas iletradas en un culto religioso que se extendió por el mundo occidental conocido y más allá. La jerarquía católica sabía del poder seductor de las imágenes, la música, los cantos, que era un potencial que había que aprovechar. Contrataron a los mejores y pagaron muy bien en un sistema de valores que promovió desde los exvotos, miniaturas, altares, arte de caballete, pintura y escultura, estampa, artes decorativas, hasta la construcción de catedrales, sinfonías, literatura o la misma Ciudad del Vaticano. Pintores, canteros, escultores, músicos, poetas, juglares tomaron como tema la Biblia, el libro sagrado del cristianismo. El acierto está en la condición sensitiva de las artes, estimulante de emociones. También en México tenemos un ejemplo relevante que citar, en donde las artes contribuyeron al conocimiento de la historia. Y me refiero al movimiento muralista mexicano, con José Vasconcelos en 1921, quien encarga pintar en función de frescos en edificios públicos la historia de México. Y ahí, bueno, por todos ampliamente conocido, están pasajes de la historia de la nación, y de alguna forma se contribuye a un arte público, a hacer del conocimiento del gran pueblo, de las clases que no tenían acceso a los museos, si se quiere, de estos pasajes importantes de la vida del país. Hoy en día el arte y los artistas están llamados a cumplir con una misión, pero con la diferencia de asumir una postura crítica ante el poder o sumarse a la visión hegemónica del capital que dicta cómo deberá entenderse la sustentabilidad. Pero ¿cuál es la que predomina? ¿Cuál es la visión que predomina? ¿Cuál es la más difundida? Todos los nombran sustentabilidad indistintamente, y me temo que llegará el día en que el financiamiento esté asignado a la primera, la orgánica, con una educación funcional acrítica. Algunos conceptos introducidos que me parecen muy relevantes en el libro de la doctora Barbosa se refieren al arte para la sustentabilidad en cuanto a alfabetización ambiental. Me parece fundamental entender este concepto, que es retomado por ella y que plasma muy bien en las páginas del libro, en virtud de que nos permite entender que hay cosas de las cuales, sobre todo a nivel de las urbes, de los habitantes que poblamos las urbes, pues están muy lejos de nuestro entendimiento, cosa que no ocurre con la gente que vive más en el medio rural. Pero también hay otros conceptos como pedagogía de la creatividad, o sea, de cómo en la acción del arte y en la educación podemos hacer uso de esta perspectiva para poder interiorizarnos en la comprensión de los fenómenos y de alguna forma
a través de metáforas, a través del lenguaje del arte, poder hacer accesibles estos conocimientos. Otro concepto es el de didáctica liberadora. O sea, coincido completamente porque, bueno, son posiciones de Paulo Freire, y que me parece que ahí está en gran medida la idea, o sea, se sintetiza muy bien una preocupación por lo que se refiere a la educación ambiental, no de tipo funcional, sino una educación ambiental crítica, una educación ambiental que nos permita reflexionar sobre las condiciones objetivas en las cuales se da este proceso. Entendimiento transdisciplinar para evitar reduccionismos. O sea, me parece también absolutamente pertinente. Y el siguiente se refiere a la idea del arte conceptual. O sea, porque cuando hablamos del arte podemos estar fijando nuestra atención en las manifestaciones del arte más tradicional, más convencional. Inclusive podríamos estar hablando del arte de galería, el arte de museo, pero no, en el arte conceptual, para quien no está muy enterado de estas cuestiones, es un gran paraguas en donde se han logrado cobijar una gran cantidad de expresiones, en donde el arte ecológico, le explica muy bien en su libro la maestra, nos permiten entender durante la mitad del siglo pasado cómo se sucedieron una cantidad de preocupaciones de corte ambiental, algunas más acertadas que otras, pero que finalmente de alguna forma tenían la semilla que iba a dar como fruto muchas de las versiones que después conoceríamos para finales de los años 90 y después en este siglo que corremos. Todos estos conceptos son muy bien fundamentados en una perspectiva didáctica para un curso a nivel universitario que promueva valores, del cual me parece que, bueno, también ella es autora, o sea, que es la que ideó este curso y que me parece sumamente rescatable para seguir aplicándose en instituciones a nivel superior. Trata un tema del que hay muy poco o casi nada en nuestro país. Prácticamente está construido a partir del amplio bagaje cultural y teórico que posee la autora. Es un texto transdisciplinario, me parece. Tiene la virtud de documentar obras que ya tienen sus años de haber sido realizadas y documentadas por la prensa, pero que al menos en un caso de la que me toca ser autor, el fenómeno de las aves migratorias en la Ciudad de México, no había pasado por la conceptualización teórica, siempre necesaria, de la reflexión sistemática y puesta en perspectiva histórica, que nos ayuda a entender mejor el sentido, la pertinencia de los conceptos y la perspectiva que en su origen motivaron a los autores. De alguna forma, esta preocupación ambiental, que digo, para el caso que me ocupa, no es reciente, ya tiene su tiempo, pero se ha ido dando en distintos terrenos. Y también, como ella bien lo señala, en cuanto a obras más acertadas y obras fallidas, es ahí donde tenemos también que poner mucha atención, o sea, porque no es solamente poner en juego los bienes de la naturaleza para poder tener un fin de tipo estético, sino qué tanto estamos manipulando de manera errónea el equilibrio ecológico. Mi obra citada, por lo que mi experiencia concierne como autor, subvierte el orden establecido a la producción más ortodoxa, enfrenta los riesgos de que la repercusión inmediata de estas obras sea escasa y muchas veces nula o incomprendida, que eso les ocurre siempre, ¿no? Siempre muchas obras no logran entenderse, pero gracias al trabajo de la maestra Barbosa logra poner en claro el sentido original y profundo que cada una de estas obras tenía. Ya había yo señalado que se escasea mucho este tipo de trabajos en el país, porque referir, documentar, reflexionar, conceptualizar acerca de lo que se hace así logra tener los ejemplos locales en un contexto internacional, y eso realza la importancia del trabajo artístico que realizamos. Finalmente, concluiría que es una rica investigación que mantiene una postura crítica desde la educación, la sustentabilidad y la creación artística,
nos ofrece gráficas, resultado de encuestas sobre actitudes ambientales aplicadas a estudiantado de la Universidad Autónoma de Morelos, y es un texto muy bien integrado, meticulosamente referido, donde hace gala de sus dotes como investigadora. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer primero a Mauricio la invitación que me hizo a participar en esta relatoría del libro de Araceli Barbosa, y lo pude yo, digamos, leer a partir de mi práctica docente y qué puede significar la preocupación que plantea en este caso la doctora Barbosa en relación a la educación y en relación a la sustentabilidad, y asociarlo con las experiencias propias que tenemos aquí con los alumnos y de lo que significa el dilema de la sustentabilidad para todos nosotros. La doctora plantea el tema de la sustentabilidad como un dilema que surge a partir de un pensamiento, vamos a decir, racional, pragmático, en el cual el foco de esta formación racional está dirigida hacia el consumo y la justificación del desarrollo basado pues, en la depredación del medio ambiente, y el propósito es el alcanzar ganancias o beneficios que justifiquen ese desarrollo. Ella plantea también, para efectos del aprendizaje o de la educación, pues pone como un propósito importante de la educación para la sustentabilidad el fomentar la capacidad de intervención de los sujetos en asuntos públicos y favorecer acciones en pro del bienestar de la comunidad mediante el desarrollo de competencias para la participación social responsable. Es importante fomentar actitudes como la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la elaboración y la tolerancia a la ambigüedad, a la frustración, elementos presentes en todo proceso creativo y de producción científica creativa. Sin embargo, en ese desarrollo que plantea la doctora, hace señalamiento a la complejidad, a la epistemología de la complejidad, esto es, a la indefinición que acompaña a lo inacabado del conocimiento, a la multidimensionalidad de los fenómenos, de la ambigüedad, de la imposibilidad de simplificar, diciendo que la complejidad induce al ejercicio de pensamiento relacional, inclusivo, no excluyente. La complejidad entraña el desafío de afrontar lo incierto, lo contingente, la incertidumbre. Entonces, la educación para la sustentabilidad se postula a partir del principio dialógico como generador de la conciencia integradora, de lo que significa la unidad en la diversidad, fundamental para desarrollar la racionalidad sustentable. Mauricio hacía algunas observaciones al respecto de cómo puede haber distintos enfoques de sustentabilidad, y lo que hemos visto en este foro, por ejemplo, es que hay distintas maneras de querer atender la necesidad del desarrollo sustentable, y que dentro de estas acciones que se han mostrado también está el tema de, para ciertas condiciones, el desarrollo sustentable puede ser simplemente parte de un aparato, parte de una estructura de pensamiento dentro de lo cual puede encajar perfectamente bien el desarrollo sustentable, y otra parte en donde, cuando hablamos de este tipo de estructura, estamos hablando de la estructura que se acomoda con el esquema del capital, el esquema del consumo. Y así lo plantea la doctora en términos de que el tema del desarrollo sustentable desde una óptica capitalista pues, se contrapone. No podemos pensar en un pensamiento de consumo y a la vez considerar el desarrollo sustentable. Son dos cosas opuestas, porque el consumo implica la depredación, poner la supremacía de nuestros bienes, hacer cosificable el entorno, hacer cosificable las cosas y obtener un retorno, un beneficio pues, económico. Mientras que la sustentabilidad tiene una mirada hacia preservar, hacia relacionarse, ¿no? La razón
y el ambiente encontrarse y preservarse. Entonces, el sentido de la sustentabilidad está dirigido hacia la preservación del medio, y el pensamiento orientado hacia la retribución económica no está pensando de la misma manera. Un ejemplo de esto en la vida profesional es el caso, por ejemplo, de Leeds, que bien sí genera beneficios de tipo, vamos a decir, sustentable, en términos de que se reducen consumos de energía, se reducen consumos de agua, se logra hacer eficiencia y transformar la industria también de construcción para garantizar pues menores efectos del CO2, emisiones de CO2 a la atmósfera, consumo de recursos petrolíficos, etcétera, pero sin embargo, siempre y cuando se encuentren dentro de la pirámide de la producción y la industrialización. Y por lo mismo, esto que se narra en el libro, pues es como un punto crucial, ¿no? Una discusión importante sobre este pensamiento que busca simplemente capitalizar, que no pensemos y, por supuesto, que no reflexionemos ni seamos críticos al respecto de nuestra circunstancia. Entonces, siguiendo con esto, ¿cómo desarrollar ese pensamiento crítico? Y cita a Octavio Paz y dice: el diálogo es la forma más alta de comunicación que conozco, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe a partir del diálogo como imperativo para la generación de conocimiento. La didáctica dialógica adopta la posición de horizontalidad en este proceso. La didáctica dialógica resulta vital para el desarrollo de la racionalidad constructiva, la cual se funda en el reconocimiento de la subjetividad, de la carga pasional y emocional, entraña el conocimiento, permanece abierta a la discusión para evitar caer en la manipulación racionalista, cerrada y dogmática. La construcción de la cultura sustentable precisa el establecimiento de valores para la sustentabilidad, de una didáctica que inculque los individuos un cambio de ideas, hábitos, creencias, actitudes, costumbres. Precisa la transformación de las prácticas sociales manifestadas en el hábitus, ¿no? Los hábitus producen prácticas individuales y colectivas conforme a los principios engendrados por la historia. El hábitus proporciona a la conducta humana esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción, los cuales moldean la subjetividad. Es menester desnaturalizar el hábitus cultural de la sociedad hegemónica que propicia prácticas irracionales de degradación socioambiental en la vida cotidiana de la sociedad. Entonces, cuando señala el hábitus, es un aspecto en el cual nosotros, digamos, somos parte de esa forma de vida y no nos detenemos a pensar hasta dónde contribuimos al problema del cual en un momento podemos decir nos preocupa el tema de la sustentabilidad y queremos hacer un cambio. Pero el hábitus es la inercia sobre la cual estamos viviendo y en la cual somos parte de prácticas que no cuestionamos. Por ejemplo, el tema de cambiar de celular. Tenemos el celular y bueno, pues ¿qué tiene de malo? ¿No? Ya no tiene la última versión y por lo mismo no reparamos de dónde viene ese celular y a dónde va después de que lo dejamos. Por lo mismo, este tema del hábitus se vuelve neurálgico en el proceso, digamos, de la educación para la sustentabilidad. ¿Cómo logramos despertar conciencia en nuestros alumnos para ser conscientes de su hábitus? Y ese es un dilema como que muy crítico del trabajo planteado en este libro. Vaya, se lo propone y es algo que también existe, como quien dice, una luz de esperanza, ¿verdad? Y que plantea a partir de estrategias didácticas en donde el diálogo
es como el recurso central para poder despertar en los actores esta reflexión crítica de su realidad y de su circunstancia, y asumir conciencia de sí mismo para poder asumir conciencia de lo que está ocurriendo en el entorno. Entonces, viéndolo desde la perspectiva, vamos a ir poniéndome el sombrero, bueno, yo estoy acá en una clase de sustentabilidad, pues, ¿cuál es el dilema al que nos enfrentamos? Que tomen conciencia. Probablemente el hecho de tomar conciencia puede ser, también es como gradual, ¿verdad? Puede tener una cierta profundidad en cuanto al compromiso de, sí soy consciente, no debemos desperdiciar el agua, o sí generamos contaminación, ¿no? ¿Cuántas toneladas, veíamos ayer, reflexionábamos sobre el tema, cuando haces una obra, cuántas toneladas de desperdicio genera tu obra, ¿verdad? Es nueva y sin embargo hay un costo inmediato que va a impactar al medio ambiente, ni lo vemos, como igual con el celular, lo cambiamos y lo tiramos. Entonces esta puntualización relativa al hábitus cultural es un dilema importante. La mejor forma de transformar el hábitus es cuando pasa por tu cuerpo y pasa por tu vida, como lo veíamos en una de las ponencias, en donde decíamos, mira el cambio climático, sí, llegó el tsunami por allá en Japón, pobrecitos, pero cuando, en el caso de Veracruz, lo veíamos, ¿no? Bueno, hace 75 años que no entraba un huracán a Veracruz, y hace 2 años volvió a entrar el huracán a Veracruz. No, pero ahora el huracán destrozó mi casa y además mi carro, y ahí va mi esposo. Entonces empiezas a cambiar tus hábitos o empiezas a pensar al respecto del sentido, ¿verdad? Del sentido de lo que es ser sustentable, o cuáles son los daños colaterales de este pensamiento orientado hacia el consumo. Así que en algún punto del libro plantea el pragmatismo de la razón instrumental, de lo que le estoy hablando, que despoja a la naturaleza de todo significado que no sea el de su explotación y dominio, la cosifica, la victimiza. Y en ese juego estamos todos, en la medida en que no seamos conscientes de lo que corresponde a romper ese paradigma, ¿no? Que lo señala como el paradigma de Occidente, ¿no? El paradigma de la modernidad, en donde se ha fundado la noción del desarrollo y progreso como objetivos de la historia humana, y esto ha conducido a la devastación sistemática de los recursos naturales. Es decir, poniéndole en una fórmula, desarrollo y progreso igual a devastación. Y podríamos decir que no, pero si lo vemos desde una óptica de qué ha pasado en los últimos 100 años, no podríamos seguir afirmando que es no. Entonces, esa parte es la concepción de la razón instrumental, ¿no? Entonces, sugiere como línea de desarrollo, pues el pensamiento dialógico, ¿no? Que invoca la unidad del binomio razón-naturaleza como complementarios, en el que la humanidad tiene la tarea de reconciliarlos, ¿no? Y requiere con esto, pues, el plantearse un nuevo paradigma en donde la ciencia y la tecnología estén al servicio de la sustentabilidad. Hemos sido educados para competir y consumir más que para cuidar y conservar. Y aunque eso lo cita de un autor, Sterling, ¿no? Los problemas actuales, incluso los problemas ecológicos, son provocados por nuestra manera de vivir, y esta está inculcada en la escuela. Y aquí también una observación muy certera, no obstante, pues nos formamos en la escuela de la vida y en la escuela de la familia. En la parte de la escuela jugamos un papel súper importante, ¿no? Y apela a la gestión de sistemas de formación docente innovadores, acordes con la figura de un facilitador con cultura planetaria que fomente hábitos pedagógicos, que promuevan la personalidad, los valores y competencias del ser humano para la vida en función del pensamiento complejo. Su propósito será generar conciencia individual y colectiva para propiciar actitudes y competencias en favor de la diversidad y la conservación. Entonces, como ven, ¿cuál es el papel de la escuela o cuál es el papel de la universidad? Pues buscar esa conciencia y, claro, desarrollar habilidades,
¿verdad? Desarrollar actitudes también. La pedagogía como praxis de libertad y solidaridad planetaria remite a la toma de conciencia del individuo y de su propia problemática socioambiental y de la búsqueda de alternativas conjuntas para superarla. Entonces, la sustentabilidad requiere de nuevos paradigmas educativos que contribuyan a formar individuos y colectivos capaces de idear las estrategias para una convivencia ecosistémica. Resumiendo, el punto que más énfasis le puse en la experiencia de este libro, ¿no? Y nada más rescatando algunos planteamientos que ya hicieron nuestros compañeros, es sorprendente cómo el análisis que se hizo en la población de estudiantes, pues reveló que su nivel de conciencia, su nivel de compromiso era relativamente, en la práctica, muy pobre, ¿verdad? Eso quiere decir que si lo extrapolamos y lo referimos, vamos a ir al caso del celular, o lo referimos a nuestras estructuras, ¿no?, que nos permiten validar lo sustentables que somos, aún nos falta tomar, digamos, una posición personal y hacer que pase por nuestro cuerpo el sentido y el valor de ser respetuosos del medio ambiente y de replantearnos si las prácticas, los hábitos que tenemos sobre el consumo, sobre los recursos que utilizamos, están siendo claramente abordados por nosotros o los estamos simplemente, pues vaya, contándonos una historia, ¿verdad? Y el ejercicio de la actividad docente con el fomento y el desarrollo de la sustentabilidad, pues tiene muchas vertientes, como lo pudimos ver ahora en el foro. Y en el caso de la experiencia aquí en la UAM, con la UEA de Diseño Sustentable y Ecotecnologías, pues nos encontramos dentro de esta posibilidad simplemente de valorar una serie de recursos que en nuestro ejercicio profesional pueden darle a su cliente o a la humanidad la posibilidad de hacer más eficiente el consumo de los recursos o de aprovechar los recursos, digamos, bioclimáticos y asegurar la calidad y el confort dentro de sus edificaciones. Digamos, son pequeños aspectos de la conciencia que inclusive ahorita en la formación que tenemos en la universidad no necesariamente se están garantizando. ¿En qué sentido? En que a pesar de que se toman las materias, cuando no se conectan, dejan de tener, vamos a decir, el valor y el significado que en un momento dado puede tener su verdadera apropiación. Como decir, bueno, sí, yo soy sustentable, me preocupa el tema del cambio climático, pero si no cuestionamos nuestros hábitos, si no cuestionamos nuestro compromiso, nuestro sentido de y cómo lo estoy traduciendo en la vida práctica, no se puede lograr. El libro es una tesis de lo que fue finalmente la creación del curso, igual, ¿no?, de arte y educación para la sustentabilidad, y del cual se construyó, pues, práctica por varios años, ¿verdad? Entonces, este es un camino amplio, abierto, vasto, en donde muchas disciplinas inciden y construyen en el imaginario de todos nosotros pues una visión diferente, un paradigma diferente que se centra en crear conciencia y responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia y también expreso mi gratitud a la UAM por acogerme y acoger este libro, y a los comentaristas, todos colegas, sus comentarios son muy valiosos, me encanta, digo yo como autora, pues escuchar que lo que uno va pensando, finalmente aterriza y bueno, cada quien hace su interpretación y valoro mucho
sus comentarios tan valiosos, al maestro Mauricio Guerrero, que conozco desde hace tiempo, y también tuve la oportunidad de presenciar su evento en el lago de Texcoco, al maestro Rivas, Alfonso Rivas, y por supuesto a la maestra Gabriela Paloma Ibáñez. Estoy muy agradecida. Y bueno, ya escuchamos los comentarios, yo solamente agregaría que yo enfaticé esta relación del arte con la cuestión ambiental porque mi ámbito en el que yo me formé soy doctora en Historia del Arte, y por cuestiones de la vida llegué a trabajar a un centro de biodiversidad y conservación con los biólogos en el Departamento de Educación Ambiental, y tomé conciencia de que para fomentar la educación ambiental se requería una perspectiva transdisciplinaria, y ese bagaje me lo daba mi formación como científica social. Yo me formé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también por azares de la academia he desarrollado una perspectiva transdisciplinaria. Desde mi primer libro, que es Sexo y Conquista, que fue toda una investigación sobre el impacto que tiene la sexualidad dentro del proceso de conquista y colonización de América, y esto me llevó como historiadora a desarrollar estos temas, y después la perspectiva de género en el arte, y sucesivamente cuando llego al Centro de Educación Ambiental planteo la perspectiva de género y medio, y ahí también planteo la perspectiva de arte y educación ambiental. Entonces tengo esa formación transdisciplinaria, y de ahí que tome conciencia de que para abordar las complejas problemáticas ambientales se requería precisamente de la conjunción disciplinaria entre el arte, entre la antropología, entre la biología, entre el derecho y todas las disciplinas, y así se transversalice precisamente la dimensión ambiental a todos los ámbitos del conocimiento. Y esta formación, a partir de los teóricos que ya hemos mencionado, Edgar Morin o Pierre Bourdieu, desde los conceptos del hábitus, yo lo aplico a cómo podemos desarrollar un hábitus ambiental, y sobre todo en las universidades, en la educación, cómo construir hábitos sustentables, cambiando esos paradigmas tradicionales en los que se ha fomentado una conciencia individualista, competitiva, que no logra que desarrollemos una conciencia de solidaridad, no solamente social, sino ambiental. De ahí esa propuesta de la sustentabilidad, que deja de ser un ámbito utilizado o un concepto utilizado por los biólogos o los ecologistas para romper esas fronteras, y ahora se utiliza en todos los ámbitos, digamos, disciplinarios, la sustentabilidad sin más, que tiene ese propósito de que hagamos un uso racional de los recursos. Y bueno, la perspectiva artística, que rompe con ese paradigma únicamente de la pedagogía centrada en nuestras competencias y habilidades únicamente racionalistas, cognitivas, sino que nos permite desarrollar esa dialógica del conocimiento en la que la didáctica abona en este aspecto subjetivo del conocimiento, en esta parte racional, pero también irracional. De ahí que retome los conceptos de Edgar Morin, que nos habla del Homo sapiens, pero también construye otros conceptos como el Homo fader o el Homo demens, que es este paradigma en el que estamos viviendo, donde estamos llegando a una encrucijada en la que nos dice Morin que tenemos que hacer un alto entre esa dialógica del conocimiento, que no nos plantee solamente una perspectiva desarrollista o del uso de la razón instrumental, sino esa perspectiva dialógica en la que el conocimiento entraña incertidumbre, entraña no nada más una fórmula de ir en una forma progresiva,
buscar lo que nos planteamos, sino que asumamos que el conocimiento entraña también el error, el alea, y que empecemos a deconstruir esos paradigmas en los que hemos sido formados en el pensamiento tradicional, sobre todo occidental, y también retomo a autores como Adorno y Horkheimer, que son muy críticos, esta escuela de Frankfurt, que son muy críticos precisamente de la racionalidad instrumental, que significa que utilizamos la razón como instrumento, y en el caso de la sustentabilidad hemos sido educados para utilizar la razón para domeñar a la naturaleza, para someterla, y hemos desarrollado una gran soberbia como género humano que nos ubica en esto que Morán llama el homo demens. Y bueno, dejo así abierta esa perspectiva que plantea todas estas teorías, toda esta crítica teórica, y sobre todo para abrir esa otra veta de la pedagogía de la creatividad que nos permite desarrollar nuestra parte sensible de la que hablaba ya el maestro Mauricio Guerrero como artista, porque el conocimiento debe ser eso, dialógico, entre nuestra parte racional, cognitiva, pero también la otra parte, la parte sensible, la parte emotiva y también la parte irracional, porque somos fruto de, somos muy racionales, pero también somos muy irracionales. Hemos sido como género humano capaces de construir utopías o conocimiento, descubrimientos inimaginables, pero también tenemos ese otro lado oscuro en el que somos capaces de provocar los desastres y las guerras. Entonces, ahí en esa tónica queda planteado el libro. No es un libro pesimista, no es un libro optimista, es una dialógica, plantea la dialógica del conocimiento. Y agradezco mucho su atención.